Saludos, apreciados hermanos, es un privilegio nuevamente con el estudio de la palabra de Dios. Quiero decirles que tanto el hermano Gerson como su servidor hemos tenido problemitas de salud y por eso no hemos podido grabar las lecciones anteriores. Les pedimos que por favor nos mantengan en sus oraciones y pronto poder regresar juntos a estudiar la palabra de nuestro Dios. ¡Qué lección maravillosa! Me gustaría que inclináramos nuestros rostros y vamos a pedir la bendición del Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos permites llegar a la altura del estudio de tu palabra, que estamos en el libro de los Efesios. Gracias porque tienes un mensaje de esperanza. Bendícenos, Señor. Pido por la salud de aquellos que han estado con ciertas dificultades o que hemos estado con ciertas dificultades, que nos podamos recuperar para que podamos proclamar tus bondades. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tiempo ha avanzado muy rápidamente y ya estamos aproximándonos al final del estudio de esta maravillosa carta a los Efesios. Para hoy vamos a estudiar en Efesios el capítulo número 6 y vamos a leer algunos versículos. En realidad la sección es bastante grande, pero vamos a usar tanto esta semana como la próxima semana para poder desglosar todo el contenido de esta sección que es muy importante. Vamos a leer en este momento de los versículos número 10 hasta el versículo número 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa, vestíos de toda la armadura de Dios, firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Notemos que aquí el apóstol está llegando a la conclusión de su carta a los Efesios y les dice: por tanto, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Lo que hemos estudiado en la carta a los Efesios ha sido maravilloso. Hemos estudiado que estamos sentados en lugares celestiales. Recordemos en el capítulo número 1 ese gran párrafo que el apóstol había escrito hablando de todas las bendiciones que tenemos en Jesús, pasadas, presentes y futuras. Nos ha dicho cómo Él ha creado algo nuevo que es la iglesia, donde todos, ricos, pobres, siervos, libres, hombre, mujer, niños, adultos, todos en la condición en que se encuentra han sido llamados para ser parte del cuerpo del Señor. El apóstol ha estado hablándonos de caminar. Es una palabra que él ha repetido a menudo en esta carta, que caminemos. La vida cristiana se presenta como un camino, se presenta como una jornada, y nos ha dicho que caminemos en la luz, caminemos en amor, caminemos en sabiduría, dejemos a un lado el camino que teníamos en tiempos antiguos. Todo ese es el ideal, todo eso es maravilloso. Hemos visto incluso cómo el ser lleno del Espíritu Santo se traduce en mejores relaciones, ya sea entre esposos, padres e hijos, o las relaciones laborales y cualquier otro tipo de relación. No hay nada más común que caminar. Todo mundo, desde que aprendimos a caminar, pues si no hay otra dificultad, es algo que lo manejamos muy bien, es algo que lo hacemos cotidianamente. Entonces alguien podría pensar: bueno, esto está bonito, todo lo que Pablo nos ha hablado aquí en la carta a los Efesios, vamos a caminar. Pero entonces aquí viene el apóstol Pablo. Aunque caminar es lo más fácil, ahora el apóstol nos da una advertencia y nos dice: sin embargo, tengo que decirle
que esto no va a ser fácil porque hay un enemigo. No es lo mismo caminar en un camino que está libre, que está despejado, a caminar en un camino que hay obstáculos. Cuando hay obstáculos, definitivamente el caminar se vuelve mucho más difícil, avanzar también. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí en esta parte final. Sí, hay grandes bendiciones que Dios les ha prometido. Sí, ustedes tienen que caminar en amor, caminar en la fe, caminar en sabiduría, caminar en la luz, etcétera. Pero tomen en cuenta que hay un enemigo, que estamos en medio de una guerra, estamos en medio de una batalla, hay oposición. Y por eso el apóstol Pablo pasará a describir lo que tiene que hacer el cristiano, porque entonces vamos a pensar, bueno, qué bonito todo esto, ¿verdad? Hay un dicho que dice, demasiado bueno para ser cierto, qué bonito que Dios me prometió estar en lugares celestiales, que Dios me promete esto, me promete la salvación, pero bueno, hay un enemigo que está ahí en el camino, así que no voy a poder lograrlo. Es como que alguien me diga, ¿sabe qué? Allá en la otra cuadra hay $1000 que usted puede ir a recogerlo, pero en medio de la cuadra hay un león. Entonces yo digo, bueno, ahí está el premio, pero para recoger el premio yo primero tendría que ver cómo hago para sortear esa dificultad que hay un león. Ahora, esto es lo mismo en la vida cristiana. Alguien se podría deprimir y decir, sí, es que la vida cristiana es muy bonita, es muy linda, es maravillosa. Ay, pero ya me hablaron del enemigo, que va a haber dificultad, que va a haber pruebas, ya me deprimí, ya no voy a hacer nada. Ahora, no es así, hermanos, aunque sí reconozco que esta es una guerra desigual. Una guerra desigual es una guerra donde una fuerza es más poderosa que la otra. Ahora, tenemos un enemigo, Satanás, el diablo, que se menciona aquí en este pasaje y se menciona también en toda la Biblia. Es un enemigo poderoso, es un enemigo astuto, es alguien que ha estado vigilando por siglos, por milenios, el comportamiento humano y es alguien que sabe cómo trabajar sigilosamente para desviar especialmente al cristiano de la senda del deber, donde Dios le ha pedido caminar. Pero no tenemos que temer, no tenemos que deprimirnos. Y eso es lo que el apóstol Pablo ahora nos va a decir. Y es maravilloso. Hay 3 imperativos aquí en este pasaje que hemos leído, o 3 órdenes, son positivas, son cosas que debemos hacer. Si hay una guerra, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, el apóstol Pablo dice, fortaleceos. Hay que fortalecerse, o sea, prepararse para ir a la guerra. Nadie puede ir a una guerra sin preparación. Fortaleceos, nos dice él en el versículo número 10. Este es un imperativo, sí, tenemos que fortalecernos. Otro imperativo que él usa es vestíos. ¿Vestíos de qué? O pónganse toda la armadura de Dios. Vamos a estar analizando posteriormente cada una de estas frases. Y luego otro imperativo que él usa acá, o sea, que es un mandato, es una orden positiva, divina, dice estar firmes. 3 veces repite estar firmes. Y esto nos recuerda cómo eran las batallas en aquella época del apóstol Pablo. Eran unas batallas campales terribles. Bueno, todavía uno lo ve en la televisión, tratan de recrear en las películas, cuando 2 ejércitos chocaban y eso era un choque de todos esos metales, madera, choque de carne humana, ahí a ver quién es el que va a dominar. El apóstol Pablo dice, estar firmes. La victoria en esta guerra espiritual, cristiana, no va a ser accidental, no va a ser accidental. Recordemos que ahí en Éfeso se practicaban encantamientos, se practicaba brujería, todas estas cosas y de seguro algunos cristianos tenían temor porque sabían el poder de las fuerzas del mal, pero el apóstol Pablo ahora viene y les presenta cuáles son las armas que el cristiano tiene, cuál es la preparación, fortalecerse, cuál es el equipo que tiene. Ponte la armadura de Dios
y nos presenta además cuál es la actitud correcta del cristiano, estar firme, y da una vislumbre del enemigo con el que estamos luchando, que utiliza varias palabras, y lo vamos a estar estudiando durante esta semana con la ayuda de nuestro Dios. Hermanos, ahora es la introducción que hemos hecho, que abarca los primeros 2 días de la lección de esta semana. Me gustaría orar por cada uno de ustedes para que podamos, y por mí también, para que podamos en esta batalla entre el bien y el mal, podamos seguir esos imperativos que el apóstol Pablo dice. Lo vamos a explicar posteriormente. Fortalecerse en el Señor. Noten, la fortaleza no es en algún aspecto humano. Ahorita en la iglesia, hermanos, y voy a decirlo de esta manera, no necesitamos inventores de nuevas cosas. Ya todo lo tenemos dado en la palabra de Dios. Lo que tenemos que hacer es recurrir a lo que ya tenemos. La fortaleza es en el Señor, no es humana. Vamos a orar para pedirle a Dios que podamos fortalecernos en Él. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude a ponernos esa armadura, esa panoplia que el apóstol Pablo toma esa imagen. Algunos creen del soldado romano, tal vez le estaba atado a un soldado, o en Isaías es interesante que se menciona esa armadura, también lo vamos a estudiar posteriormente, y vamos a pedirle al Señor que nos ayude para estar firmes en esta lucha entre el bien y el mal. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por esta lección. Hemos estudiado la introducción de esta sección de tu palabra, donde se nos llama a una batalla espiritual, pero no en nuestras propias fuerzas, sino en tu fuerza poderosa. Señor, permítenos conocer estas cosas, porque todos estamos experimentando de una o de otra manera un gran conflicto en esta lucha entre el bien y el mal. Ayúdanos a saber que la victoria es tuya, te pertenece a ti, y que tú ya has ganado esa victoria y quieres que esa victoria sea nuestra también. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.